restando se va acercando a 2, y el segundo sumando es 2. ¿Qué les parecen estas sumas? ¿A qué se van acercando? 4. A 4, que era lo que nos daba la tabla de valores. Entonces esta sería una posible manera de justificar que efectivamente el límite de esta función, cuando x tiende a 2, es 4. Si la graficamos, bueno, la gráfica de esto es una lineal, en 2 vale 4, bueno, en 0 vale 2, tiene pendiente 1, ahí está la gráfica. La recta entera sería la gráfica de y igual x más 2, pero nuestra función original en 2 no está definida, por eso va flechita ahí, ¿no? Pero entonces se ve que cuando la x se acerca a 2, los valores funcionales se acercan a 4. Efectivamente, el límite de la función cuando x tiende a 2 es 4. Estos son unos ejemplos introductorios para manejar un poco, introducir al concepto, ¿ah? Después ya vamos a ir viendo qué teoremas tenemos y qué métodos vamos a tener para calcular límites. Digo, para no evitar preguntas del tipo, siempre se hace así. No, esto se pudo hacer en este caso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces vamos a decir que el límite de la función f de x cuando x tiende a es L, o también se escribe que f de x tiende a L si x tiende a A. Decíamos que no vamos a dar una definición matemáticamente precisa, lo estamos manejando de manera intuitiva, y entonces vamos a decir esto cuando los valores funcionales f de x se encuentran tan cerca de L como uno quiera, ahí hay una cierta imprecisión, ¿verdad? Contar los valores de x suficientemente próximos al número A. Lo vamos a manejar solamente de manera intuitiva. Claro, el 4 salió porque la gráfica de... Cuando haces la recta entera, en x igual 2 te da 4. Ahora, nuestra función no está definida en x igual 2, por eso hay flechita ahí, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a ver algunos resultados que la clase del juego va a ser de repasos. Y ahora dijimos que dentro de un rato vamos a hablar de la revisión. Algunos resultados que ya nos van a permitir calcular unos cuantos límites. Bueno, el primero es lo que se llama la unicidad del límite. Lo del límite finito quiere decir cuando el límite da un número. El resultado del límite da un número. Entonces, cuando el límite de una función, cuando x tiende a A, existe, es único. Eso es lo que está diciendo esto. No, una misma función, cuando x tiende a A, no puede tener dos límites diferentes. ¿No? Es único. Una manera de expresarlo matemáticamente es decir, si el límite de f de x cuando x tiende a A es el número L, y el límite de f de x cuando x tiende a A es el número G, entonces necesariamente L igual G. El límite es único. Bueno, y ahora lo que tiene que ver con operaciones con límites. Porque nosotros tenemos, sumamos funciones, multiplicamos funciones, dividimos funciones, además de otras operaciones que vamos a ver, ¿sí? Pero las operaciones básicas son... Entonces nos estamos preguntando acá qué pasa si el límite de una función f de x, cuando x tiende a A, da un número A, y el límite de otra función g de x, cuando x tiende a A, da un número B. Nos preguntamos qué pasará con el límite de la función suma, de la función producto y de la función cociente. ¿De acuerdo? Son dos funciones distintas, f de x y g de x. X tiende al mismo punto A minúscula. Las funciones tienen estos dos límites. Entonces, este teorema lo vamos a admitir. No lo podemos demostrar, porque no hemos dado la definición de límite, pero es muy intuitivo, ¿no? Si estas f de x se acercan a A mayúscula,
y esta g de x se acercan al número b mayúscula, las sumas, ¿a qué se van a ir acercando? A la suma de a más b. Entonces esto es lo que diría el primer resultado. El límite de la función suma es la suma de los límites. ¿Está? Si esta f de x se acerca indefinidamente hacia 5 y esta g de x se acerca a 7, las sumas se van a ir acercando a 5 más 7, o sea, a 12. ¿Lo ven eso intuitivamente? ¿Parece razonable? Bueno, lo mismo con el producto. Si un factor se acerca a A y el otro factor se acerca a B, los productos se van a ir acercando al número A por B. Y lo mismo con el cociente, salvo que el denominador tienda a 0. Ahí ya, yo digo, si el numerador tiende a 8 y el denominador tiende a 2, los cocientes se van a ir acercando a 8 dividido 2, o sea, 4. Ahora, si el numerador tiende a 8 y el denominador tiende a 0, ya ahí, por ahora, no tenemos ningún teorema. Así que en el límite de un cociente vale cuando b es diferente de 0. Si el denominador tiende a un número diferente de 0. Entonces, ¿cómo se usa esto? Fíjense los límites que ya podemos calcular. Tenemos una función acá, x al cubo menos 5x2 más 4x menos 7, y x tiende a 1. Queremos ver qué límite tiene. Entonces decimos, bueno, la operación es una suma. Suma o resta de 4 sumandos. Si nosotros podemos ver a qué tiende cada sumando, qué límite tiene cada sumando, bueno, podemos aplicar la primera parte. El límite de una suma es la suma de los límites. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo a qué tiende cada sumando. Empezamos con el primero, x al cubo. X al cubo es x por x por x. O sea que sería un producto. Entonces también podemos aplicar el límite de un producto. Si x, Uno por uno sería, ¿no? x por x va a tender a 1 por 1 por 1. O sea, x al cubo va a tender a 1 al cubo. O sea, a 1. Esto va a tender a 1. Ahí uno estaría usando el límite de un producto. Bueno, lo mismo acá, x al cuadrado. Si x tiende a 1, x al cuadrado tiende a 1 al cuadrado. 1. Por 5, 5. Si x tiende a 1, si x se va acercando a 1, está multiplicado por 4, este producto va a tender a 4. Y si x tiende a 1... No tenemos un menos. No tenemos un menos 5, profe. O sea, menos 5 no sería. Sí, claro. Sí. Ahora Ah, está dejando menos aparte. Sí. Ahí va, el menos hay que tenerlo en cuenta. ¿Y menos 7 qué límite tiene cuando x tiende a 1? Es menos 7. Uno de los ejemplos que tendríamos que haber mencionado, ¿no? ¿Qué pasa con una función constante? Lo hago en el pizarrón. Siempre tiene el mismo límite, profe. Claro, exactamente. Lo comento en el pizarrón. Tenemos una función constante. Tenemos una función constante que siempre vale k. Entonces, cualquiera que sea el punto A, ahí, cuando x tienda a A, no importa dónde esté A, los valores funcionales ¿a qué se van a acercar? A la constante. O sea, el límite, cuando x tiende a A de una función constante, da a la constante. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, en definitiva, en este caso que estábamos viendo,
utilizando teorema del límite de un producto y de una suma, el límite se calcula muy fácil. Esto tiende a 1, esto a menos 5, esto a 4 y esto a menos 7. Por el teorema del límite de una suma, el límite da 1, menos 5, más 4, menos 7. 1, menos 5, menos 4. Más 4 se va, menos 7 da el límite. Este límite da menos 7. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, veamos algunos ejemplos parecidos, involucrando sumas y productos. El límite, cuando x tiende a 2, de x al cubo menos 1 por x más 1. Bueno, la operación fundamental acá es el producto. Menos 7, ¿qué parte no entendiste? O sea, menos 7 porque lo que vimos es que esto tiende a 1, esto a menos 5, esto a 4 y esto a menos 7. Si se da cuenta, 1 menos 5 más 4 menos 7 da menos 7. Entonces vamos a mirar a qué tiende el primer factor y a qué tiende el segundo factor. Cuando x tiende a 2, el primer factor tiende a 2 al cubo, que da 8, menos 1, 7. El primer factor tiende a 7. ¿Y el segundo factor a cuánto tiende? 3. A 3. Entonces, por el teorema del límite de un producto, si esto tiende a 7 y esto tiende a 3, el límite del producto va a dar 7 por 3. 21. O sea que este límite da 21. 21. No entendí por qué me puedo explicar otra vez. Sí, yo tampoco entendí. Acá vemos que la operación es un producto. Tú tenés que ver a qué tiende el primer factor y a qué tiende el segundo factor. Como es 2, el primer factor tiende a 2 al cubo menos 1. O sea, 8 menos 1, 7. Y el segundo factor, En el 2 lugar de más la 1. X ponemos un 2. Sí, porque nos estamos basando en lo que es el límite de una suma y de un producto. En sí tengo como valor aproximado. O sea que ahí en el lugar de la X sustituimos por 2. Sí, exactamente. Ahí está. Y te fijas, sí, y ahí ves a qué tiende cada factor. Ojo que no Bárbaro. es a sustituir. Ahora, entonces el primer factor tiende a 7, el segundo factor tiende a 3, el teorema del límite de un producto te dice que el límite te va a dar 7 por 3, 21. A ver este cociente. Siempre tienen que mirar a qué tiende la x, ¿no? El límite de 2x menos 1, todo dividido x más 1 cuando x tiende a 3. Vamos a mirar qué límite tiene el numerador y qué límite tiene el denominador. Esto generalmente uno lo escribe así. Generalmente se escribe así. Para que quede bien explicado lo que quiero, ¿no? Es el límite cuando x tiende a 3 de 2x menos 1 sobre x más 1. Entonces vamos a mirar a qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador. El denominador, por el teorema del límite de una suma, si esto tiende a 3 y esto tiende a 1, esto tiende a 4. Y acá lo mismo, teorema del límite de una suma y de un producto. Si x tiende a 3, esto tiende a 6, menos 1, 5. Lo expresamos de esa manera. El numerador tiende a 5, el denominador tiende a 4. Y ahora vamos al teorema del límite de un cociente. ¿Qué nos dice el límite de un cociente? Que siempre que el denominador no tienda a 0, no va a haber ningún problema. Si el numerador tiende a 5 y el denominador tiende a 4, el límite da 5 cuartos. ¿Están de acuerdo? Sí. El problema con el cociente... ¿Y si tiende a 0? Ah, igual, el problema con el cociente podría ser este.
Ponete que tuviese 2x menos 1 dividido x menos 3. Y la x tiende a 3. Entonces, si decís, el numerador tiende a 5, Y abajo 0. tiende a 0, Y daba 0, ¿no? y no. No sé. Hasta ahora no hay ningún teorema que nos diga cuánto da esto. Ah, Es indefinido. No es indefinido tampoco. ¿No da más infinito o menos infinito? Por ahora no lo Dependiendo- vimos. No, sería que un límite no existe, ¿no? Por ahora no lo vimos. No, este límite va a existir. Por ahora no lo vimos esto, el teorema no podemos. Claro, es indefinido. No es indefinido, no. aún no lo llegamos a ver. 5 dividido Es 0. infinito. Infinito. Entonces, no es siempre sustituir. No es que acá no puedo sustituir la x por 3. Vamos. Claro, es un número cerca de 3. No puedo dividir 5 dividido 0. Bueno, justo eso lo vamos a ver después. ¿No? Ahí no sería aplicable el teorema en el cual estamos. Pero en todos los casos en que es aplicable el teorema, el límite es una papita. En todos los casos en que es aplicable el teorema, efectivamente ahí es sustituir. Bueno, uno más. Vamos a hacer uno más. El límite, cuando x tiende a menos 1 de x más 1 en el numerador dividido x al cuadrado más 1. A ver si lo hacen ustedes. Despacio, ¿eh? En el chat lo están poniendo bien. 0/2 puede ser. Claro. A ver, Gabriel. Sí, es lo que estaban diciendo ahí en el chat. Claro. Así que uno lo tiene que escribir como estaba, lo hice yo recién en el pizarrón. ¿A qué tiende el numerador y a qué tiende el denominador? ¿Sí? Entonces el numerador tiende a 0, porque queda menos 1 más 1. Y el denominador, cuidado acá, es menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto da? 1. 1 Uno más positivo. Ahí va. Menos 1 todo el cuadrado da 1. 1 más 1, 2. Entonces el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 2. El límite da 0 dividido 2, o sea, 0. Ahí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Así que es 0. Sí. El límite da 0. Cuando el numerador tiende a 0 no pasa nada. El problema es cuando el denominador tiende a 0. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estos ejemplos? ¿Le puedo hacer una pregunta de algo que quedó para atrás? Sí. Ahí cuando decía que era un producto notable, ese producto notable era la suma por la diferencia, ¿no? Sí, claro. A más b por a menos b siempre te da a cuadrado menos b cuadrado. Ahí va, gracias. Pero si vos no te acordás del producto notable, bueno, no voy a ir para atrás ahora. Como tenés las dos, es una función cuadrática. Tenés las dos raíces y tenés el a, el coeficiente principal, lo podés factorizar como a por x menos alfa por x menos beta. Eso sí va para la revisión, ¿no? Bueno, entonces vamos a analizar ahora algunos casos donde justamente el denominador tiende a 0, para ver qué pasa, ¿sí? Entonces vamos a ver este ejemplo. La función f de x igual 1 dividido x al cuadrado. En realidad no está muy bien puesto ahí como lo puse yo, tendría que haber puesto el dominio, el codominio, ¿verdad? El dominio son todos los reales menos el 0. El 0 no está definido, porque se anula el denominador. Bueno, pero justamente, entonces, como f de 0 no existe, es lo que decíamos hoy, interesa calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0, para ver hacia dónde se acerca. ¿Ah?
Entonces, nosotros vamos a ver métodos y va a haber resultados, teoremas que nos van a decir cómo hacerlo. Por ahora, intuitivamente, podríamos o tantear, hacer una tabla de valores, o bueno, salvo que conozcamos la gráfica, ¿no? O hacer un razonamiento, a ver, lo voy a hacer acá en el pizarrón, que se aproxima bastante a una justificación, ¿no? Más precisa. F de x igual 1 sobre x al cuadrado. Y queremos ver qué pasa con esto cuando x tiende a 0. Eso lo puede pensar de la siguiente manera, ¿no? La x tenemos que imaginar entonces que está muy cerquita de 0. Positiva o negativa. O sea, la x puede ser un centésimo, más, un millonésimo. Más chiquito todavía, ¿no? Nosotros tenemos un numerito muy cerca de 0 y lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué le pasa a este cuadrado? Imagínate que x fuese un décimo. Haciéndolo como tabla de valores. X, ¿cuánto da x al cuadrado? Y cuánto da 1, el inverso de x al cuadrado. Si x es un décimo. Cuando le vas al cuadrado, ¿cuánto queda? Un centésimo. Un centésimo. O sea, queda más pequeño todavía. Si la x está bien cerca de 0, x al cuadrado queda más chiquitito todavía. ¿Y qué pasa con el inverso de un centésimo? Bueno, el inverso de algo muy pequeño termina dando un número grande. El inverso de un centésimo da 100. O sea, acá uno puede pensar que cuando x está muy cerquita de 0, x al cuadrado está muy cerquita de 0, y que por lo tanto su inverso va a ser un número positivo, al cuadrado, muy grande. El inverso de números pequeñitos dan números grandes. Si la x es negativa pasa lo mismo, porque está al cuadrado. O sea, acá si cambiamos x por menos x da lo mismo, ¿no? Entonces, en este tipo de función, lo que termina pasando es que el límite de esta función, cuando x tiende a 0, no da un número, la función no se acerca a un número. La función toma valores infinitamente grandes, a medida que x tiende a 0. Entonces acá lo que cuando eso pasa, se suele decir que el límite da más infinito. O sea, aparecen límites, ya no límites finitos, sino límites infinitos. Más infinitos. O sea, aquí cuando la x está muy cerquita de 0, los valores funcionales se hacen tan grandes como uno se pueda imaginar. Grandes positivos, además. Si fuera negativo a la x, ¿daría menos infinito? No, porque está al cuadrado. En este ejemplo no, porque está al cuadrado. En este ejemplo. O sea que cuando tiende a 0 da más infinito o menos infinito. No, acá estamos con un ejemplo. Con un ejemplo en particular. No generalicen cosas. Esta función, cuando x tiende a 0, ya sea por valores positivos o por valores negativos, tiene límite más infinito. Porque está al cuadrado, es siempre positiva. Entonces así aparecen los límites que pueden dar más infinito o menos infinito. Fíjense, miremos la gráfica de esta función, hecha por computadora. Yo no la hice con el GeoGebra, pero está hecha con otra aplicación. Acá había valores, ¿ven? Por ejemplo. La gráfica queda así. Es simétrica respecto del eje Y, porque lo que decía, si vos cambiás x por menos x, da lo mismo, porque está al cuadrado. Y acá, viendo la gráfica, es que visualizamos, cuando la x está bien cerquita de 0, los valores funcionales se van para arriba, ya impresionante, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Esto sería entonces que tanto por derecha como por izquierda la función tiende más infinito?
Exactamente, acá lo que decimos es que, lo que pasa acá es que el límite de esta función, cuando x tiende a 0, si decimos x tiende a 0, ya se sobreentiende que es por los dos lados. Es lo único que estamos trabajando por ahora. El límite de esta función, cuando x tiende a 0, da más infinito. Así que también vamos a hablar del que el límite de una función de más infinito cuando x tiende a a, y con eso estamos queriendo decir que los valores funcionales son tan grandes como uno quiera, con tal de tomar los valores de x suficientemente próximos al punto A. Se pelearon con todo cuando ellos empezaron a salir. De vuelta, sin dar una definición. De salir. Y cuando ella me fue a decir a mí, me dijo que ya se había enganchado con el pibe. Era como ella pensaba. Estamos escuchando todo. Micrófonos. Sinceramente te digo, ese pibe no me cae, nunca me cayó porque sé todo. A nosotros tampoco nos cae. Salvo el pibe. Bueno. Es una situación, acá hay una gráfica, es un ejemplo de gráfica, ¿no? De que cuando el límite de esta función, cuando x tiende a da más infinito. No tiene por qué haber simetría, ¿verdad? Como había en el caso anterior. Pero se ve que los valores funcionales toman valores enormes, tan grandes como uno se puede imaginar, a medida que la x tiende a a. ¿Puedo volver una diapo para atrás, profe? ¿Sí? Gracias. Así que ahí estaba ese dibujo. Este era el caso particular de la función 1 sobre x al cuadrado. Y cuando el límite, cuando x tiende a es menos infinito, es análogo, pero se va para el menos infinito, ¿no? Por ejemplo, un dibujo, una situación posible podría ser esta. Cuando x tiende a a, el límite de la función da menos infinito. ¿Sí? Bueno, entonces estamos dando alguna idea intuitiva de lo que son los límites que pueden dar más infinito o menos infinito. Y teníamos un teorema que nos permitía calcular el límite desde una suma, un producto y un cociente. Ahora vamos a ampliar ese teorema con límites infinitos. ¿Sí? Pero de repente, entonces ahora, capaz que pueden trabajar un poquito, Stephanie, puedes trabajar en el 5.2, en donde no suponemos que ustedes conozcan las gráficas de estas funciones, pero les pueden pedir al GeoGebra que las haga, y mirando la gráfica, concluir cuál es el límite. ¿Ah? Eso es lo que se pide acá. Una cosa, y esto es intuitivo, a ver si en función de lo que estaba diciendo. Una constante sobre algo que esté elevado a un exponente par va a tener un comportamiento similar como el de x cuadrado, y si es impar, capaz que puede llegar a dar menos infinito. Sí, pero aclarame qué es lo que está abajo del exponente, porque qué cosa elevada a qué. No. Una constante sobre una variable elevada a un exponente par y después elevada a un exponente impar. Si el exponente es par, va a tener un comportamiento parecido al de Claro, al de exactamente. si es impar, puede dar. Exactamente. Por ejemplo, 1 sobre x a la cuarta. Sí. Por ahí. Bueno, no sé si les parece comenzar de una vez a mirar cómo se comporta
O si prefieren que hagamos la gráfica en GeoGebra, miramos cómo se hace y luego hacemos en GeoGebra que calcule. Vamos mejor en GeoGebra. Los links no me están funcionando. Bueno, voy para GeoGebra y les comparto entonces con GeoGebra. Capaz que vos le hagas ya la gráfica y que ellos mirando la gráfica traten de decir a ver cuál sería el límite planteado. Dale. Bueno, voy entonces para GeoGebra. No sé, antes habíamos utilizado GeoGebra, pero como que hemos utilizado más los que estaban en gráfica, los links que nos pasaban. Para ingresar a GeoGebra es geogebra.org y de una vez le pueden dar índice a la calculadora. Y lo ¿Sabes que qué? Yo te escucho un poco bajo, Stephanie. otra ahí. ¿Se me escucha bien ahí? Ahí mejor. Bien. Entonces, voy a graficar la primera gráfica. La primera función es 1 sobre x, 1 sobre x a la 4. Y nos dicen que a es igual a 0. Y nos están diciendo es el límite cuando x tiende a A. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 0 en esta gráfica? Infinito positivo. Es un infinito más infinito, exactamente. ¿Se entiende fácilmente ahí? Fíjense que yo me puedo acercar y aquí voy a empezar a irme cada vez más y más hacia arriba, más y más hacia arriba. De hecho, lo que podríamos hacer es hacer una gráfica. Voy a definir un deslizador para que sea un poco más fácil de ver. Y le voy a decir que ¿sí? Entonces, fíjense, cada vez que yo me acerco a 0, cada vez que yo me acerco a 0, la función tiende a infinito. ¿Sí? Lo estoy viendo así como con la recta vertical. Cada vez que yo estoy tomando valores cada vez más cercanos a 0, esto se va acercando, estos valores que van tomando. Quieren lo podemos hacer así también. Interseca, y a decir que me muestre cómo se está intersecando esas dos funciones y mirar dónde se están intersecando para verlo más fácilmente. Entonces puedo decir que voy a intersecar la función f, a ver si me lo hace así, con la ecuación 1. Entonces fíjense que este puntico A es donde se corta mi función, la función que me estaban dando y la recta que yo acabo de crear. Y fíjense cómo es que varían estos valores, los de acá, 4,1. Y cada vez que yo me acerque más y más a 0, fíjense cómo crecen de rápido esos valores. Y lo mismo pasa si yo me acerco por la izquierda, ¿no? Fíjense en estos valores, estoy en menos 0,8, da 2,4. Si me acerco otro poco más, cada vez los valores son más grandes.
¿Se entiende? ¿Me hice entender con eso? Sí. Bien. Sí, le podés pedir que calcule el límite y te dice cuál es el límite. También podemos hacer eso. Puede ser el límite por derecha, el límite por izquierda o el límite en general. Vamos a utilizar el límite por derecha. Es decir, le digo el límite por derecha. Ah, pero ese todavía no lo vimos. Hacer el límite nomás. Límite de la función y el valor. Entonces, la función es f y el valor que me estaban dando era 0. Entonces, fíjense que efectivamente me dice que es 0. Ahí hay un detalle con el GeoGebra, que el GeoGebra pone infinito, y en realidad el límite es más infinito, ¿no? Para nosotros. Podemos revisar otra función. Si quieren, podemos revisar la inversa. La D, No, la D, el menos 1 sobre... voy a ponerla acá mismo. Menos Sí. 1. Sobre x menos 1, en el denominador x menos 1 todo al cuadrado. Fíjense que, y el límite es cuando tiende a 1. O sea, fíjense que esta recta que yo acabo de graficar, cuando yo me acerco a 1, ¿qué valores está tomando? ¿Cómo son los valores? Las imágenes, los cortes. Menos poquito. Son cada vez más y más grandes, más y más pequeños, ¿no? Y ahora si yo hago acá lo mismo, fíjense que yo aquí en vez de poner el límite cuando x tiende a 0, tengo que ponerle el 1. Coincide con lo que estábamos viendo, ¿no? Yo me estaba acercando y me iba tomando valores cada vez más y más pequeños. Y por otro lado también, fíjense cómo de un momento a otro empieza a tomar valores más y más pequeños. ¿Tienen preguntas? No. Un poco, conociendo la gráfica, decir cuál es el límite cuando x tiende a, donde a es un punto en particular, ¿no? Podemos, si quieren, mirar la del logaritmo, la última, ¿Sí? que es menos logaritmo. Y voy a utilizar esta. La función de logaritmo que me están dando es x menos 3. Fíjense que aquí me dice b y x, que vendría siendo la base, ¿no? Hay diferentes formas de definirlo. Voy a utilizar este para poderle decir cuál es mi base y cuál va a ser mi expresión. La base en este caso es el número e y le voy a poner acá la expresión, que es x menos 3. En valor absoluto. En valor absoluto. Y voy a empezar acá a acercarme cada vez más y más cerca al 3. Fíjense cómo a qué valor tiende. ¿A qué valores está tendiendo? Voy a ponerlo. Capaz que podés Llega como a un punto máximo y después tiende a descender. No, capaz que la podés agrandar un poquito más.
No hay un punto máximo ahí, ¿eh? No, no. Es como una ola y la punta de la ola está. El gráfico no es el verde. Sí. No, pero no tiene punta. No para nunca. Fíjense que incluso acá abajo el Definitivamente. límite me dice que es infinito. Es que en realidad te das cuenta cuando acercás más la imagen, porque si no parece que... Un valor. Sí, la gráfica no está como muy buena en este caso. ¿Dejo de compartir entonces? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces nosotros teníamos este resultado que justamente nos permitía calcular estos límites. Acá. Según lo que le pasaba a dos funciones, sabíamos que pasaba con el límite de una suma, de un producto y de un cociente. Pero ahora vamos a agregar más posibilidades, porque las funciones pueden tener límite finito, pero también pueden tener límite más infinito o menos infinito. Entonces va a haber un teorema que nos va a decir que hay montones de casos que se puede saber cuánto da el límite. Como hicimos acá, que era una papa, saber cuánto daba el límite. Porque ya teníamos un teorema que nos decía cuánto daba, ¿sí? Entonces, primero, veamos un poquito intuitivamente acá. Ponele que las dos funciones tienen el límite más infinito, cuando x tiende a a. Tenemos una f de x que tiene límite más infinito cuando x tiende a, y otra g de x que tiene límite más infinito cuando x tiende a. Entonces nos preguntamos, a ver, intuitivamente, ¿qué le pasará al límite de la suma? Ahora levantando la mano, ¿sí? A ver si intuitivamente nos podemos imaginar. En realidad va a haber un teorema que va a justificar esto, ¿sí? Pero ¿qué les parece a ver intuitivamente cuánto dará el límite de una suma? Entonces uno dice, a ver, el primer sumando tiende a más infinito y el segundo sumando tiende a más infinito. Entonces el primer sumando toma valores infinitamente grandes y positivos, y el segundo también. ¿Qué le pasará a las sumas? ¿Sí, María? María González, dale. Más infinito. Más infinito. Es intuitivo, ¿no? Si este sumando toma valores enormes y el segundo también toma valores enormes, la suma va a tomar valores enormes. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Lo ven intuitivo? Sí. Bueno, así tenemos montones de casos, porque una puede tener límite finito, la otra límite más infinito o menos infinito, que se van a resumir en una tabla bastante grande. ¿Y qué pasará con el producto, con el límite del producto acá? Ah, ya lo quemé. Y sí, lo mismo, ¿no? Ambos factores positivos y enormes, los productos dan enormes también. Entonces, de alguna manera hay un teorema que va a decir, bueno, si las dos funciones tienen límite más infinito, el límite de la suma va a dar más infinito y el límite del producto va a dar más infinito. Y no tenemos que hacer no tenemos ningún trabajo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. A ver, otro caso diferente. Supongamos que el límite de f de x cuando x tiende a es menos 5 y el límite de g de x cuando x tiende a es más infinito. ¿Qué conjetura harían sobre el límite de la suma? También, levantando la mano. Nico, que no había participado hasta ahora. Tiende a más infinito. Claro. ¿Todos se imaginan eso? Imagínate, la f de x es prácticamente menos 5, digamos, para pensarlo así. Y g de x toma valores enormes y positivos. ¿Qué pasa cuando vos sumás casi menos 5 con un valor enorme? Y te da un valor enorme.
Entonces, efectivamente va a haber un teorema que va a decir que si un sumando tiene como límite un número, y el otro sumando tiene como límite más infinito, el límite de la suma va a dar más infinito. ¿Sí? ¿Y el producto? Levantando la mano también, ¿eh? ¿Qué pasará con el límite del producto de f de x y g de x acá? Ahí queda negativo. Claro, por un lado, regla de los signos. Porque si la función tiene límite menos 5, cuando la x está bien próxima a, la función va a ser negativa. Y si g de x tiene límite más infinito, cuando la x esté muy próxima a, la g de x va a ser positiva. Así que estos productos van a ser negativos. ¿Sí? Bien, ahora, en valor absoluto, ¿qué le pasa a esto? Si tomáramos valor absoluto. Un factor está muy cerquita de 5, digamos, y el otro es enormemente grande. ¿Qué pasa con los productos? Positivos. Sí, pero ¿qué pasa? ¿A qué se acercan? ¿Qué Infinito. tipo de valor? Claro, toman valores Más infinitos. tremendamente grandes. Entonces el límite de este producto es menos infinito. Sí, porque menos por más es menos. Menos por más es menos. Va a haber un teorema que te dice que si un factor tiene límite finito negativo y el otro factor tiene límite más infinito, el límite del producto va a dar menos infinito. Y no tenemos que hacer nada. Hay un teorema que ya nos dice eso. ¿Sí? Y más aún, si lo vemos intuitivamente, no tenemos ni por qué ir a buscar al teorema o a la tabla, que ahora les vamos a mostrar, para ver cuánto da. O después de tanto usarlo, uno ya se lo sabe, ¿no? Bueno, y a ver ahora, más interesante. El límite del cociente, g de x sobre f de x. Uno lo puede imaginar así. El numerador toma valores positivos enormes. Y el denominador es prácticamente menos 5. Entonces, ¿qué le pasará a los cocientes? Menos Si vos infinito. tenés miles y miles y miles de millones dividido menos 5, te va a dar un número enorme, pero negativo, ¿no? Menos infinito. Menos infinito. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? La suma es conmutativa, el producto es conmutativo, el cociente no. Así que ojo, a ver, si hacemos el cociente al revés, ahora lo que tenemos es que el numerador es prácticamente menos 5 y el denominador es enorme. Entonces, ¿qué pasa si vos tenés un número que, esencialmente un número diferente de 0, un número, y el denominador es enorme? ¿Qué les parece que va a dar el 0. 0. Menos infinito. 0. Olvídate del signo. Si vos tenés 5 dividido miles de millones, eso te da un número bien pequeñito, bien cercano a 0. Ah, Acá sí, el 0. 0. Uno podría agregar que da 0 por valores negativos, porque queda negativo dividido positivo. Entonces, todos estos resultados están en este teorema que yo les digo, que amplía muchísimo el anterior, que da una tabla en donde ya se sabe cuánto dan los límites. ¿Ah? Que ya nos vamos a referir a la tabla, o al teorema este. Pero entonces antes, ¿qué es lo que ocurre? Uno podría decir que ya está, es el tema más fácil del curso, porque calcular límites. O sea, hay un teorema, o un montón de teoremas, no sé cuántos son, nos dicen cuándo dan los límites, ya no habría ninguna dificultad para calcular límites. A ver, miremos estas dos situaciones. Una que ya hicimos. El límite cuando x tiende a 2, de x al cuadrado menos 4, dividido x menos 2. Digo, ya lo hicimos hoy. Este límite daba 4. Ahora, fíjense en qué situación estamos. ¿A qué tiende el numerador? Eso da 0. 0.
2 al cuadrado 4 menos 4, 0. El numerador tiende a 0. Y el denominador tiende a 0. Y hoy lo habíamos hecho, porque lo habíamos hecho así. Habíamos factorizado. Arriba x menos 2 por x más 2. Entonces, El límite te da 4. menos 2, y el límite nos daba 4. Bien. Entonces, ¿qué va a haber? Un teorema que diga que siempre que el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, el límite siempre va a dar 4. A ver, miren este otro ejemplo, medio parecido. El numerador tiende a 0, 2 menos 2, 0, el cubo 0. El denominador también tiende a 0. Hagamos el mismo procedimiento. Factorizamos. El de arriba. El de abajo ya está factorizado, ¿no? ¿Qué podemos simplificar? Un x menos 2. Sacas un x menos 2. Te queda x menos 2 con lo cual acá queda al sobre cuadrado. x menos 2 al cuadrado. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 dividido x menos 2 al cuadrado. Ahora nos fijamos a ver qué pasa. El numerador tiende a 4. Y el denominador 0. tiende a 0. Y es positivo además. Bueno, pero uno de los teoremas de la tabla va a decir que si el numerador tiende a 4 y el denominador tiende a 0, imagínense que lo de arriba es prácticamente 4 y lo de abajo chiquitito, 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 la fracción toma valores enormes. O sea, este límite da más infinito. Usted sabe, discúlpeme, profesor, no. Con la factorización, que eso va a ser un método que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Tenemos una situación en donde el de arriba y el de abajo tienden a 0 y el límite da 4. Y otra situación donde el de arriba y el de abajo tienden a 0 y el límite da más infinito. Entonces, cuando el de arriba y el de abajo tiendan a 0, no va a haber ningún teorema que nos diga cuánto da el límite. Puede dar cualquier cosa y eso depende de cada caso particular. O sea que este enorme teorema no va a abarcar todos los casos. Van a haber algunos casos que no los abarca, y son los casos donde vamos a tener que ver algunos métodos para calcular límites. ¿Ah? Son solo las 4 con suma, producto y cociente, son solo 4 de las situaciones donde no hay teoremas que nos permitan afirmar algo, que el límite puede dar cualquier cosa. Que son los que se suelen llamar casos de indeterminación. ¿Sí, María del Pilar? Profesor, ¿me podría repetir cómo llegó a la conclusión de que termina siendo más infinito? Porque me perdí ahí. La última parte del pizarrón. El numerador tendía a 4 y el denominador a 0. Ah, o sea que como el de arriba tiende a un número positivo, sería más infinito. Ahora lo vamos a ver en la tabla, ¿no? El límite te va a dar infinito. Si lo de arriba tiende a un número que no es 0, y lo de abajo tiende a 0, estos cocientes van a ser, por lo menos en valor absoluto, enormes. Si el denominador es chiquitito y el de arriba no. Ah, entendí. Es por eso, viéndolo intuitivamente, va a ir un
Sí, algunos que ya tienen un ruido de límite por la izquierda y por la derecha, o sea, límites laterales, todavía no hemos hablado de límites laterales, ¿tá? Así que eso lo vamos a ver después. No, un x más 2 no se puede volver a tachar porque no hay x más. Acá no hay x más 2. Acá hay x menos 2 al cuadrado. Ahí no se puede simplificar más nada, ¿no? Entonces, las 4 situaciones donde no hay teorema, bueno, una va a ser esta justamente, hablando mal, entre comillas, cuando 0 sobre 0, cuando lo de arriba tiende a 0 y cuando lo de abajo tiende a 0. En la suma hay un solo caso de duda, que es cuando un sumando tiende a más infinito y el otro a menos infinito. Vamos a ver en montones de ejemplos que puede dar cualquier cosa. Depende de cada caso particular. En el producto, cuando un factor tiende a 0 y el otro a infinito. Cuando digo infinito me refiero a más infinito o a menos infinito, ¿no? Y en el cociente vamos a tener dos casos. Como el que vimos recién, si el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0, y cuando el denominador tiende a infinito y el denominador tiende a infinito. En esos 4 casos el límite puede dar cualquier cosa, depende de cada caso particular. Por eso se llaman casos de indeterminación. Ahí no hay teorema, y bueno, justamente son los casos que nos van a dar trabajo, un poquito más de trabajo para calcular límites. Vamos a ver algunas técnicas para poder calcular límites en esos casos. Pero todos los demás están tabulados, por decirlo de alguna manera. Entonces les muestro la tabla para ver si se entiende cómo es que funciona lo que tenemos en la tabla, ¿sí? Sí. Uno hace un abuso del lenguaje a veces y dice 0 por infinito queda indeterminado. Eso correctamente quiere decir que si un factor tiende a 0 y otro factor tiende a infinito, no hay ningún teorema que nos diga a priori cuánto da el límite. Entonces acá, en el libro, acá, aparece esto que aparece como teorema 531. Son 3 tablas, uno para la suma, otro para el producto y otro para el cociente. Tenés 2 funciones f y g. ¿A qué tienden esas funciones? Y en la tercera columna dice cuál es el resultado del límite de la función suma. Por ejemplo, en la primera fila te dice, la función f tiene límite finito a, la función g tiene límite finito b, la función suma va a tener límite finito a más b. O sea, lo que está en la primera fila es algo que ya sabíamos. Y después se agregan los casos con límites infinitos. Si la función f tiene límite más infinito y la función g tiene como límite un número, ahí no importa el signo del número, el límite de la suma va a dar más infinito. Y así sucesivamente. Salvo una situación donde no hay ningún teorema. Es el caso que decíamos para la suma, ¿no? ¿Sí, Facundo? Profe, disculpa, quizás es una pregunta muy boba, pero cuando se habla de más también se habla de menos, ¿no? Bueno, pero acá están incluidos también los signos, ¿no? Acá están incluidos. Está puesto todo por separado. Una tiende a menos, la otra tiende a un número, menos infinito, están puestos por separado. Por separado no, acá en el producto te aclara que, bueno, no está puesto por separado, para no escribir tanto, te dice que apliques la regla de los signos. Por ejemplo, en la segunda fila, en un producto, es que si un factor tiende a un número diferente de 0 y el otro factor tiende a infinito, ya sea más o menos, el límite va a dar infinito, con la regla de los signos. Depende del signo del número y el otro si es más infinito o menos infinito. Y donde no hay teorema es cuando un factor tiende a infinito y el otro a 0. Y en el cociente, hay 2 casos de indeterminación. El último es el caso este de 0 sobre 0, entre comillas, que acabamos de ver, que no puede haber ningún teorema, porque vimos que 2 límites que eran de la forma 0 sobre 0 y daban diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el cociente tenés que si
Cuando el denominador tiende a 0, el límite da infinito, salvo que el numerador también tiende a 0. Y cuando el denominador tiende a infinito, el límite da 0, salvo que el numerador también tienda a infinito. Entonces, esto cubre todas las posibilidades salvo 4. Que son las que estamos mencionando y son las que vamos a tener que ver algunos métodos para ver cómo lo resolvemos al límite en esas situaciones. Bueno, la observación que viene acá es la que acabamos de ver, lo que quiere decir indeterminación. ¿Ah? Y entonces ahora el ejercicio 5.3 está bueno para que lo trabajen un rato, y después lo vemos. Se dan 4 funciones. Todas con límite de x tiende a A. No importa cuándo vale. Se sabe que f de x tiene límite 7, que g de x tiene límite más infinito, que h de x tiene límite menos infinito, y que j de x tiene límite 0 más. Acá se aclara que decir que el límite de j de x es 0 más significa que tiene límite 0, y que además es una función positiva. Bueno, por lo menos cuando la x está próxima al punto A. Entonces les pide que calculen todos estos límites en los casos que sea posible. Si se encuentran frente a una indeterminación, les va a faltar información para calcular el límite, ¿no? ¿Está? Así que está bueno que lo empiecen a trabajar ahora, les damos unos 10 minutos por ahí, y después los vamos corrigiendo, ¿sí? Entonces, algunos comentarios sobre la revisión, y pueden aprovechar ahora mientras otros compañeros van trabajando, a hacer preguntas que tengan sobre la revisión. Está toda la información ya en el EVA. La información es, la revisión es martes, a la hora 13, presencial. El jueves vamos a hacer repaso, así que traigan dudas que tengan. Vamos a hacer repaso. Van los capítulos 1 a 4, lo que dimos en clase. El de límites no va. Y una cuestión que tiene que tener bien presente, tiene que traer cédula, y van a estar distribuidos por salones. Entonces, esa información va a estar, no sé si mañana o pasado, o no sé cuánto, pero eso ya lo tienen que prever antes, porque así ya ustedes vienen sabiendo qué salón van. Salones que se van son salones de la facultad, salones del aulario, lo que se llama el aulario del área social artística, que está enfrente de la facultad, que se entra por una puerta grande al lado de la iglesia. No sé si todos lo ubican. Si no, pueden ir Todavía no están las distribuciones de los salones. Todavía no están. A vos te puede decir, viste, ponele Analía Duarte, tú estabas levantando la mano, si estás en la carrera de Montevideo, te puede decir, bueno, salón 002 del aulario del área social y artística. Para no andar buscando el salón como desesperado en el momento que uno llega, saber, digamos, por cuál puerta se entra, ¿no? Y antes de darte la palabra, y también les puede tocar en el aulario que queda al lado de la Facultad de Ingeniería, que ahora hablamos un poquito de eso, pero bueno, ahora les doy la palabra. María González, te quedó la mano levantada, ¿no? ¿Analía? ¿Averiguó lo que yo le pregunté la semana pasada sobre el certificado que se pide para el trabajo? No, no averigüé. Averigüé, pero no tuve respuesta. ¿Para qué? Lo voy a anotar de vuelta. En el EVA está, profe, ya lo pusieron. ¿Cómo es? Va a estar publicado en Bedelías, en el link de constancia. El asunto de las constancias del trabajo. Sí, ahí ponen el listado de las personas que concurrieron a dar el... O sea, no lo van a subir automáticamente. Pero ¿cómo es el procedimiento? ¿Van a poner el listado de todos los que fueron? Claro, y ahí, o sea, la descargas de ahí y presentás. Yo he presentado eso siempre. Pero que una lista larga de condiciones. Claro, es una lista que están todas las personas, todos los alumnos que se presentaron a la revisión. Vos te buscás y imprimís la hoja que te sirve para vos.
Haces clic arriba del nombre. No, es un listado general con los nombres de toda la gente que concurrió. Claro. ¿Cómo saben ellos que fuimos? Y porque firmaste. Y porque tenés que firmar la planilla de. Es la de planilla que asistencia. a vos te dan en la revisión que la firmás y eso después lo escanean y lo suben. Claro. Se pasa una lista. Porque ingresan todos, se pasa la lista. ¿Tá? ¿Sí, Sofía? Profe, ¿el mínimo de la revisión cuál sería? El mínimo es 8, el puntaje es 32, son 8 preguntas de múltiple opción, cada una vale más 4 si contestás bien, menos 1 si contestás mal, y 0 si no contestás. Bien, gracias. Si no llegás al mínimo, simplemente perdés la posibilidad de exonerar, pero podés dar el examen justamente en el mismo día de la última prueba, de la segunda revisión, podés dar el examen. ¿Ayelén? Profe, IRPF no llegamos a darlo, o sea que no va. No. Está bien. Porque estaba dentro de más sobre función y estaban preguntando eso. Y sí, lo de las notas musicales usando la exponencial y logarítmica tampoco. Sí, también. Está genial. Antonio. Van a ser 8 preguntas de múltiple opción. Antonio. Yo tenía una consulta que no sé si me la puede responder. Yo tuve un control hace un tiempo por el cual tuve que pedir libre en el trabajo. Y después está ese comprobante que nos dan, pero que no tiene un sello de la facultad misma. Y yo cuando entré en el trabajo me lo aceptaron, pero me dijeron que tenía que entregar después uno con el sello de la facultad. Pero ya no lo hacen eso, ya no. En ese caso, ¿hay alguna forma, aparte de ir a Bedelía? Porque en ese horario de trabajo, para ir a Bedelía. No, Pero la hoja está membretada por la facultad. Por eso, no, te lo tienen que aceptar. Claro, yo pregunto porque me dijeron eso, que precisaban un sello, así como que me pongan un sello en persona de la facultad. No, es oficial, es una comunicación oficial de la facultad. Tenés que aclarar eso y te lo tienen que aceptar. No sé, si siguen teniendo dudas, le podés mostrar una captura de la pantalla. Le puedes pasar el link de donde está la lista, que es acceso público. Claro. Sí, yo lo llevé impreso en su tiempo y le dije que estaba en la página de la facultad por si quería verlo y me quedaron por eso, no me dijeron más nada, pero para este tema de la revisión quería saber eso. No, eso es una cosa formal, la tienen que aceptar. Está perfecto. ¿No? Muchas gracias. Ezequiel. Profe, buenas noches. No, mi duda era, el calculador usted había dicho que no se podía usar, ¿verdad? No se puede usar ningún tipo de material. Dura 1 hora y media. Van a tener la hoja con la letra, pero esa no la entregan. Lo único que van a entregar es una hoja donde ustedes ponen las respuestas de la múltiple opción llenando unos circulitos. O sea, donde ponen sus datos, no se olviden de poner los datos, porque si no es posible marchar, si no pones tu nombre y cédula, ¿no? Y también la versión. Hay versiones, vos tenés que poner el número de versión. Y luego rellenas con circulitos las respuestas que te parecen correctas. Y esa es la única hoja que se entrega. Bien. ¿Qué dice el número de versión? Para, ¿Sofía? Yo quería consultar, yo vi el ejemplo que subieron de una prueba para completar, para llenar los objetos, por ejemplo, para la cédula y eso. Y hay una parte que dice número de lista. ¿Cuándo nos dan ese número de lista? ¿O lo dan en el momento? Se da en el momento cuando se pasa la lista, cuando vos tenés que firmar, ahí tenés un número de lista. Ah, ta. Genial, gracias. ¿Nayara? O sea, la hoja que entregamos es con las opciones, no con el desarrollo que hayamos hecho para llegar a la solución. No, claro. Lo único que entregás es la hoja con los circulitos marcados y con tus datos. ¿Y la hoja para hacer el desarrollo la dan ustedes o tenemos que llevar nosotros? No, les damos hojas así, les damos hojas. Dale, gracias. ¿No? Facundo.
Profe, decía como que básicamente anotemos las opciones que pusimos para después chequear cuando ponga las correctas. Que ahí cómo hacemos, agarramos un papel o las ponemos en el celular nomás, tipo, que cómo te da el tiempo para poner las opciones que pusiste. No, el celular no lo van a poder usar. Vos tenés hojas que te las vas a llevar. Entonces, en una hoja, para vos recordar, pone qué versión te tocó y pones preguntas 1, 2, 3, 4 a 8 y qué contestaste. Así podés chequear. Perfecto, perfecto. No había pensado. Muchas gracias. Versión y qué contestaste. Yo te lo llevas. Está entendido. Usted va a estar. Gracias. ¿Sí? ¿Cómo? Usted va a estar el día de la revisión. Sí, vamos a estar todos los profesores. Vamos a estar como 30 profesores o más. Todavía no sé en qué salón me toca, pero está. Vamos a estar todos. ¿Pero en dónde, profe? Yo nomás me toca en Tacuarembó. Usted no va a estar ahí en Tacuarembó. No, claro, yo estoy con la carrera de Montevideo. Los que les toca en Tacuarembó o en el Cure, también miren bien si saben a qué lugar tienen que ir, ¿no? ¿Y en el Cure dónde sería? Bueno, no tengo la menor idea, o sea, yo sé dónde queda el Cure en Maldonado y en Rocha, pero acá hay un EVA que es de cálculo 1A del Cure y hay otro EVA que es del cálculo 1A de Tacuarembó, bueno, mejor dicho, del CUT. Yo no voy a Melo, pero a Cusel. No es lo mismo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Yo voy a Melo, tipo, que estoy por parte de Cusel, que es en Melo, capaz que me toca en Tacuarembó. Y bueno, eso no te lo sabría decir. Lo voy a anotar acá para... Profe, creo, si no me equivoco, que... Julieta dice, aprovechen el EVA de esta materia, que es el más prolijo y completo que he visto. Hasta les dicen cuándo ir al baño antes de la prueba. Posta. Bueno, gracias, Julieta. Hacemos todo lo posible. Profe. Sí, profe, la verdad está todo súper claro y súper explicado, todo lo que está preguntando ahora. Sí, bueno, a mí particularmente me quedan dudas sobre unas de las locaciones en el interior. Creo, si no me equivoco, eso del tema de la locación depende de dónde te anotaste. Por ejemplo, si hay gente del interior que se anotó en Montevideo, tiene que venir a Montevideo. Tienen que fijarse para qué institución se anotaron. Sí, claro. Pero si te anotaste como decían, en el Cure, no sé exactamente en qué. Y si buscas en Google Cure Tacuarembó, no te aparece la dirección. O en la página de la facultad abajo aparecen las direcciones de todos los institutos. No, está claro, pero... Claro, no creo que sea tan complicado. Es un detalle que yo no lo tengo. Por ejemplo, la gente de Melo. No sé Claro, exactamente. porque en Melo están anotados por Cusel y después hay otros por Cure también. Sí, Romina. Profe, buenas noches. Una pregunta, porque usted dijo que hay posibilidades de que nos manden al aulario que está en Facultad de Ingeniería. Y eso en personal me implica salir bastante antes de un trabajo, pues yo voy a faltar a uno nomás. ¿Eso cuándo se supone que lo ponen? ¿Lo van a poner 2 o 3 días antes? Sí, claro. Sí. No te puedo decir el detalle, pero se va a poner. Yo para avisar, porque una cosa es salir a las 12, otra cosa es salir a las 10 de la mañana, el otro trabajo. Pero mirá que el aulario de la Facultad de Ingeniería queda a 10 cuadras de la Facultad de Ciencias Económicas. Es bien cerquita. Entonces lo desconozco. Voy a buscar bien. Disculpe, pensé que era más lejos. Más tras mano pensé que era. Le suelen decir aulario del Faro. Está donde estaba atrás del tren fantasma. Básicamente. Está. Aulario del Faro, aunque formalmente se llama Aulario José Luis Macera. Es donde está el canal de la Rambla, está allí, como una cuadra, pero para la parte de atrás, donde está el Francine al lado. Entrás por Herrera y Rey. Cuando termina la cancha de Defensor,
ahí hay que meterte un poquito para adentro y ahí está el aulario. Búsquenlo con tiempo. Gracias, gracias. Profe, y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que dice que hay que poner la cédula en la hoja de la revisión y que va sin dígito verificador. Sí, ahí está aclarado. Va la cédula sin dígito verificador. Porque si no, después nos da un trabajo enorme, son como 3.500 para encontrarlos por número de cédula, ¿no? Bueno, ¿cómo anduvieron con estas partes? ¿Se trancaron en alguna? ¿Volvemos a los límites? Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta, profesor? Wow, capaz que lo dice ahora. ¿Qué pasa cuando tiene una constante dividido infinito siempre tiende a cero? ¿Y ese cero tiene signo? Si es más o menos infinito el denominador. Por ahora nosotros estamos trabajando como acá, que dice cero más. Y bueno, ahí va. Para poder deducirlo precisás la regla de los signos. Si no, pones cero simplemente. Ok. Hay una cosa, ya de paso, el número ese es un número muy chico, pero que está 0,000001, ¿no? Por ¿Qué ejemplo. número? No sé si me entendió la pregunta. No, el límite da 0. No, ahora te digo, cuando dice 0 más, es un número muy chico, pero mayor que 0. 0,00. No, el límite es 0. Lo que pasa es que la función es positiva. La función es positiva, pero tiende a 0. Tiene límite 0. Entonces, eso se abrevia diciendo que el límite es 0 por derecha, se dice. El límite es 0, y aparte se te da como información de que la función es positiva. Sí, bueno, capaz que Stephanie haces algunos, o algunos en particular que se hayan, que no les haya salido. ¿Comentan ustedes? Bueno, ¿cuál les parece que podemos revisar? ¿O cuál quieren revisar? Me faltaba un poquito para terminar. Bueno, bárbaro. Todos. Bueno, dale. Opino lo mismo. Revisamos todos, porque igual es ver a qué tiende, es medio rápido, ¿no? Bueno, miremos entonces todos. El A nos dice el límite cuando x tiende a A de f de x más g de x, ¿no? Pero el límite cuando x tiende a A de f de x, ¿cuánto vale? ¿No? Esto primero sería hacer el límite cuando x tiende a A de f de x más el límite cuando x tiende a A de g de x, ¿no? O sea que el límite cuando f de x tiende a A, lo tengo acá, es 7. Y el de g, cuando x tiende a, ¿cuánto es? Más infinito. Y si tengo eso, ¿qué puedo concluir? Más infinito. Exactamente, que me da más infinito. El b es de manera muy similar. No, mentiras, el b no es de manera muy similar. El b es el límite cuando x tiende a de f de x, lo voy a escribir así de una vez, más el límite cuando x tiende a de h de x. Entonces, el límite de f ya sé que vale 7, pero el de h vale menos infinito.
Entonces, ¿cuánto vale? Menos infinito. Menos infinito. El C. Piense que el C es 7, el límite cuando X tiende a A de F, que es 7, más J, pero J vale 0, así que ¿cuánto vale el límite? 7. 7. Entonces voy a escribir el límite cuando X tiende a A de F de X más H, no, J de X más J de X es igual a 7 más 0 por la derecha, esto es 7. El siguiente es F por G. Entonces, este es el límite cuando X tiende a A de F de X por G de X. Aquí ya no puedo separar como venía separando con la suma. ¿Cuánto me da ese límite? El límite Más de infinito. F es 7 Más infinito. y el de G, exacto, da más infinito. El siguiente es F por H. F vale 7 y H vale menos infinito. O sea que ¿cuánto vale ese límite? Menos infinito. Menos infinito. Exactamente. Ahora J por G. J es 0 y G es más infinito. Indeterminado. Indeterminado. No es que G sea más infinito, el límite de G es más infinito, ¿no? El límite. El límite cuando X tiende a de G de X por J de X es indeterminado. Miremos este. Una para aclarar. Cuando es indeterminado quiere decir que nos faltan elementos para poder calcular el límite, porque no tenemos más información. Por eso dice calcula el límite en caso que sea posible. En este caso no fue posible. Pero más adelante vamos a ver cómo se calcula, no es que se deje ahí, ¿no? Simplemente para observar eso. Digamos, no recuerdo por cuál íbamos. Acá, íbamos por la G. Ese es el límite de G, que es más infinito, y el límite de J, que es 0. 0 más infinito. ¿Cuánto me queda? Más infinito. Más infinito. Más infinito. El siguiente es G por H. G que es más infinito, el límite de G que es más infinito, y el límite de H que es menos infinito. ¿Qué pasa con ese? Indeterminado también. Menos infinito. Indeterminado. ¿Qué opinan? Por escuchar Menos varias cosas. infinito. Menos infinito. Para mí la regla de signos. La regla de los Menos signos. infinito. Es la regla de los signos, así que ¿cuánto nos queda? Menos infinito. Menos infinito. Menos infinito. Acá empiezan los cocientes. Tenemos el cociente de F sobre G. ¿A dónde tiende ese? Tengo un valor fijo, exacto, tengo un valor fijo dividido por algo que crece. Menos infinito. 0. No, 7, tengo 0. 7. 0. Claro, Cero tengo un por la valor derecha. grande acá, tengo un valor fijo cualquiera que está dividido sobre algo que crece de manera indeterminada. O sea que esto ¿cuánto me va a quedar? 0 por derecha. 0 por derecha. Ahora, el siguiente es F con H. Entonces, el límite cuando F, el límite de cuando X tiende a de F es 7. Perdón, ¿por qué es 0 más y no es más infinito?
No entendí. Tienes un valor fijo, por ejemplo, tienes un valor, en ese caso tienes un valor 7 sobre algo que va creciendo, ¿no? Imagínate que tienes un valor 7 sobre 10, ¿cuánto te da? Pero ese valor no es fijo, lo puedes ir incrementando. 100, 7 sobre 1000, o 7 sobre lo que tú quieras. Ah, ¿A está dónde se bien. va acercando? Sí, sí, a 0. Bien. Sí, sí. El siguiente es f, que habíamos dicho que es 7, pero el límite cuando x tiende a A de h es menos infinito. O sea, es el caso contrario. Ya no se va 0 por acercando. izquierda, ¿no? Va a ser 0 0 por la izquierda. por izquierda. 0 por izquierda. El siguiente es el límite cuando x tiende a A de f, que es 7, y el límite cuando x tiende a A de j. Indeterminado. No existe. Infinito, ¿no? Ah, no, no Esto existe. es 7 sobre 0. Más infinito. 7 sobre 0, ¿cuánto da? Indeterminado. No, no, pará, da infinito. ¿No puede dar más Infinito. infinito? Infinito. Se puede dividir por 0. Está, pero, o sea, lo que pasa es que no estás dividiendo por 0, estás dividiendo por un número muy cercano a 0. No O estamos es 0 ahí. dividiendo por 0, estamos haciendo un límite. Claro. Da más infinito. Es más infinito porque ambos son positivos también. Tienden para el lado positivo. Los únicos casos de indeterminación en el consciente son, entre comillas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Los demás ya se sabe cuánto van. El siguiente es el límite cuando x tiende a de g, que el límite vale más infinito, sobre h, que el límite tiende a menos infinito. Infinito sobre menos infinito. Menos infinito. Indeterminado. 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 Acabamos de decir, es indeterminado. El siguiente es el límite cuando x tiende a g, que otra vez más infinito, sobre j, que es 0. Sobre el límite de j. Es infinito sobre 0. ¿Cuánto me queda ahí? Más infinito. Más infinito. ¿Todos están de acuerdo? Más infinito. El siguiente es j, el límite cuando x tiende a a, que es 0, sobre el límite de g, que es infinito. 0 sobre infinito. Más infinito, ¿no? Otra vez, 0 pasa. por Tengo 0 un puede ser. valor, 0. tengo un valor fijo, 0. 0. 0. Y 0 En este caso, por ahí el estaban numerador es muy diciendo. chiquitito y el denominador es muy grande, y la fracción es recontra chiquitita. Y j, el límite de j es 0 sobre el límite de h, que es menos infinito. 0 por izquierda. O sea, el n es 0 por derecha y la o es 0 por izquierda. Sí. Fíjate que el j es 0 positivo y la g es más infinito. Tengo un valor fijo que está dividido por algo que crece infinitamente, ¿no? Entonces puede ser 0 sobre cualquier otro valor. ¿Cuánto te da eso? Algo que crece muy, muy rápido. Igual no es 0, es algo muy aproximado a 0. Mientras que el otro es j, 0, sobre g, sobre h, perdón, que es menos infinito. El último, este de acá. Pues por un lado tiende a más infinito, porque estás aplicando la ley de los signos, y por el otro es 0 por la izquierda, porque tienes acá el menos del infinito. Bien. Bueno, esperamos que para el jueves traigan consultas sobre los temas del capítulo 1 al 4.
Bien, gracias. Dale, genial. Muchas gracias. profe. Bueno, que pasen bien. Gracias. Chao. Hasta el jueves, Chau, profe. chau. Chao. Gracias.